En la mañana de hoy vamos a hacer algunas consideraciones nuevamente sobre este personaje que es figura, tipología y sombra del que vendrá a ser el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. O sea, claro, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de David, ungido por Dios por intermedio del profeta Samuel. Está ungido el rey Saúl y está ungido como rey este nuevo baluarte que todavía está en ciernes. Es un proyecto. Saúl quiere liquidarlo, quiere matarlo. La semana pasada estudiamos cómo estuvo David trabajando fielmente del lado de los filisteos e inclusive se dispuso a luchar contra Israel. Bueno, eso ya está estudiado. Vamos a darle contexto porque vamos trabajando así como un tejido, diagonales, transversales, verticales y horizontales. Un proceso de hilada de la palabra de manera que vayas contextualizando en tu mente. No se trabaja todo en línea, todo de corrido, porque sería fatigante, sofocante, hostigante todos los días estudiar a Moisés, o todos los días estudiar a Noé, o todos los días estudiar a Adán, o en este caso al rey David, o a ninguno de los personajes. Todo el tiempo estamos haciendo referencia al personaje de personajes, al rey de los reyes, porque todos no lo señalan, no lo muestran, no lo anuncian, nos lo profetizan o nos lo indican de una u otra manera. El Señor de los señores, el Rey de los reyes, el sacerdote entre los sacerdotes. Bueno, volvamos. Está David amenazado de muerte y todavía no ha llegado a la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam fue justamente donde empezó a nutrirse, a hacerse fuerte. Allí se juntaron con él, como ustedes recordarán, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y allí tuvo una fuerza de 400 hombres. Pero antes de eso, su punto de apoyo era Jonatán, el hijo del rey Saúl, quien le amaba entrañablemente y lo ayudaba contra los designios de su padre. Bien, entonces David está en esa condición, no tiene hombres, no tiene recursos, no tiene ni siquiera con qué defenderse. Cuando él toma del sacerdote de Ahimelech los panes de la proposición, le pregunta y le dice al sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Aquí está él hablando con el sacerdote y le está diciendo, le está presentando una historia de que él está por comisión real, que el rey Saúl le encargó hacer gestiones y salió de afán, tan de afán que no tiene alimento, tan de afán que no tiene arma. Y entonces el sacerdote le contesta: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa.
Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces, esto es prioritario. Si queremos mirar el modelo, el comportamiento de esta figura profética, tipológica, primero está, por supuesto, la demostración de ser llamado, elegido, ungido. Esto es primero. Pero teniendo ese llamamiento y teniendo la unción, es fundamental ser esforzado y valiente. Quizás no se tenga la condición física para ser un gran rey, ni siquiera un gran soldado. David no tenía cómo ponerse la armadura de un guerrero. Pero eso no lo disminuyó, no lo amainó para enfrentar al gigante. Entonces, primero el llamamiento, ser llamado, escogido, ser fiel, ser ungido, ser valiente, saberse retirar a tiempo y prepararse en la espada. Sabemos por interpretación de línea básica, Peshat, que la espada hace referencia a la palabra, correcto. Esto es lo primero, porque si él va a ser el jefe de un primer contingente de 400 hombres, él tiene que tener una espada y tiene que saberla manejar. Porque ¿cómo va a dirigir hombres? Hombres que empuñan espada, si él no lo ha hecho. El primero derrotó a un hombre de espada, que era el campeón filisteo Goliat. Y segundo, esa espada de alguna manera la habían consagrado a Dios, eso ya era un monumento histórico, un monumento nacional de Israel. Y entonces estaba envuelta en un velo. ¿Qué falta? Que la espada fuera revelada, que esa espada saliera del velo. Es posible que a estas alturas de la vida, en esta mañana, la espada de Dios esté ahí en tu vida, envuelta en un velo, pero no ha salido, no ha sido manifestada, no se ha revelado. Esto es lo primero, después de lo que hemos hablado. Claro, tú ya tienes un llamamiento, una elección. Tienes las arras del Espíritu, has sido ungido y tienes un llamamiento a ser rey con nuestro Señor Jesucristo como cabeza. O sea, Él es el rey de todos los que somos reyes. Él es el sumo sacerdote de todos los que ejercemos el sacerdocio. Entonces, es ese tiempo, estamos mirando escalonadamente, paso a paso, cómo tomar lo que es importante para nuestra vida con esta figura profética que es el rey David. Tomar la espada y prepararte. La espada de la palabra y prepararte en ella. Ahora viene la preservación de la vida misma. ¿Te acuerdas cuando hablamos que Moisés, después de matar a un egipcio, huye a Madián para salvar su vida? Claro, si no salva su vida, no puede salvar la vida de millares, decenas de millares o quizás millones. No, no puede. ¿Por qué? Porque la hubiera perdido. El niño Jesús tiene que ir a Egipto con sus padres para salvarse de la espada asesina de Herodes. Aquí David tiene que huir para salvar su vida, para después poder salvar otras vidas. Primero tiene que salvar la de él. Está huyendo de Saúl. Y dice así el relato. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat.
Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Obviamente, los siervos del rey de Filistea reconocieron a David y lo denominaron el rey de la tierra. Mira que ya tenía respeto y credibilidad no en Israel, sino en Filistea. O sea, primero los de afuera, porque no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Entonces, como los filisteos habían recibido la tremenda humillación de ese muchacho cuando perdieron a su campeón Goliat, y después, en repetidas ocasiones, militarmente, David estuvo al frente de batallas donde tuvieron contundentes victorias contra los filisteos. Entonces, aunque no tenían fotografías de él, ni tenían cámara para identificarle antropométricamente, de todas maneras era un personaje reconocido. Y dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Le estaban dando una tremenda dignidad. Y se lo llevaron al rey de Filistea, al rey de Gat. Gat era la misma ciudad de donde era oriundo Goliat. Y se lo llevaron a la casa. Dice el rey: ¿este tipo había de entrar en mi casa? Se pregunta. Tengo suficientes locos en Filistea. En aquel tiempo se creía que la demencia era asunto de un espíritu. O sea, las personas todo lo que ignoraban lo atribuían a los espíritus. Entonces, pues no había la ciencia médica, no había evolucionado. Entonces, una esquizofrenia, por ejemplo, era un espíritu. Entonces, las personas que tenían desequilibrios mentales y demencias, entonces, en el caso de algunos pueblos, los respetaban por considerarlos una especie de minusválidos. Entonces, no los tocaban, no los enjaulaban, no los mataban, no los encarcelaban, porque de alguna manera esa persona estaba siendo disciplinada por los dioses. Entonces los respetaban, porque Dios lo estaba castigando o disciplinando. Esa era la creencia. Entonces, por eso no le pasó nada a David. Es el cumplimiento de esa palabra que dice: con ingenio harás la guerra. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba en aprietos, siendo juzgado por los de su propia nación, por los de su propia religión, él miraba el auditorio y se daba cuenta, por ejemplo, de que había fariseos y había saduceos, peruchim y saduquim, y entonces él sabía que unos creían en unas cosas y otros en otras. Entonces, lo primero que hacía era soltar una línea de la doctrina que creara una división en su auditorio para ganar buena parte del público a su favor. En una ocasión, por ejemplo, dijo: no, pues porque yo creo
en la resurrección y porque creo en los ángeles, me están juzgando. Y entonces ya, el 50% del auditorio estaba a favor de él. Él no estaba por eso, pero era la manera de, entre comillas, hacerse el loco, que es lo que está haciendo en este momento David entre los filisteos. Dice que se fingía loco, escribía en las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Bueno, esto no es una ofensa a los grafiteros, pero pues en aquel tiempo, pues si alguien estaba escribiendo en las paredes, pues sí era como considerado demencial, porque para eso no se habían construido las casas, ni los monumentos, ni nada. Bien, el punto es que él logró confundir, engañar a los filisteos y lo dejaron tranquilo. ¿Ves? Se fue de ahí y de ahí sí se fue a la cueva de Adulam. Entonces, la enseñanza es que tú tienes que ser primero llamado por Dios. Si tienes el llamamiento y has aceptado el llamamiento y has hecho, por ejemplo, la oración de fe que hace el hermano Maeshira Nomura cada asamblea sabática, si tú has aceptado una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, bueno, empezaste. Y ahí luchar y tener un nombre base que amerite que haya quien quiera evitar que vayas adelante. Tú no estás haciendo las cosas bien si no tienes oposición. Dice, no, todo el mundo me aplaude, todo el mundo me quiere. No. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas, dice el Señor. Entonces, en el tiempo anterior a Jesucristo, en ese periodo de los Nevi'im, los profetas, cuando todo el mundo recibía y aplaudía al profeta, es porque era un falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta siempre está repartiendo, como los políticos, mercados, tejas, bultos de cemento, puestos, contratos. Según el rango de la persona, le da una camiseta, una cachucha, una botella de aguardiente y un tamal, o una embajada en Europa, o un consulado en Norteamérica, o una notaría en Bogotá. ¿Ves? Entonces el falso profeta hace lo mismo. Entonces le dice, tú serás grande, tú te sentarás a la diestra, de la diestra de la diestra de Jesucristo, vas a quedar ahí en primera fila, etcétera. O sea, está repartiendo boletas platino o VIP en el reino de los cielos, está repartiendo lotes y urbanizando la Jerusalén celestial. Dice, tengo un lote esquinero con vista a la calle principal y al río de la vida, donde está el árbol que da su fruto cada mes y su hoja para sanidad a las naciones, etc. Entonces todo el mundo es feliz con el falso profeta. Moisés era un profeta de Dios y la gente le murmuraba. Jesús, además de hijo de Dios, es un profeta de Dios. Y tiene claro quien le reciba, pues siempre hay quien le reciba, pero siempre tendrá un profeta verdadero quien le apedree o le quiera matar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas o apedreas, esa es la lapidación a los que son mensajeros de Dios, a los que te son enviados. Entonces son lapidados. Hoy pues no es literal, sino con frases lapidarias. Sí, muy bonito
todo, pero no, porque yo conozco. Y empieza a mover, a reptear, a mover su lengua bífida. Entonces, eso es algo histórico. Pero bueno, volvamos a nuestro personaje, que es David. David va a la cueva de Adulam cuando ya tiene espada y cuando ya ha tenido el ingenio de salvar su vida. Ya conoció a Aquis, rey de Gat, y a ese mismo rey es que él va, lo que leí está en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y después nosotros pasamos unos renglones y ya en el capítulo 20, a ver, 20 qué, 27, ya está aliado con Aquis, rey de Gat. Sí, entonces es cuestión de unos pocos días. Ya estuvo en Filistea, ya hizo una observación, un análisis y nadie lo tocó porque estaba manejando un bajo perfil. Se estaba haciendo el loco. Muy bien, esto es para con los hijos de Filistea, no para con los hijos de Israel. Bueno, entonces aquí tenemos ya un panorama, un contexto. Sí, todavía David no tiene los 600, sino son los primeros 400. Todavía David no está como rey único, todavía el rey es Saúl. Es hasta que David le perdone la vida por segunda vez y muera el profeta Samuel y bueno, etcétera, todo lo que es el relato bíblico. Perdone, le perdone la vida 2 veces, tiene que perdonarle la vida al ungido de Dios que quiere su muerte. Unirse a los filisteos, no combatir contra Israel, sentir el rechazo de los filisteos y ahí ya viene la lucha contra los hijos de Amalek. Mientras que él está luchando contra los amalecitas, Saúl y sus hijos perecen. Bueno, entonces el contexto para ti ya viste todos los pasos. Ya te estás ubicando en Adulam y aquí estamos, cada uno. Tú también eres, que me estás escuchando, eres ese ungido, ese llamado a ser rey. Te estás preparando, tienes la espada, has salvado tu vida. Y ahora sí vamos a crecer, vamos por esos 400 hombres y a crecer tu fuerza. En poco tiempo, como ya lo estudiamos, la guardia personal de David pasa a ser de 30,000 hombres. Su fuerza de combate, su anillo de seguridad personal. Bueno, entonces hemos hecho un parangón que seguramente si lo aplicas juiciosamente te servirá de mucho. Vamos a parar aquí. Es una buena luz, pero si nos vemos esta noche puntualmente, te añadiré una línea de desarrollo cuando estemos tratando justamente una promesa de Dios para tu vida. A partir de esta situación que hemos allanado en esta mañana. Entonces, sin más, solo me resta desearte un muy feliz día, bendecido,
alegre, feliz y bendiciendo a otros. Nos vemos a la noche.